Otros organizadores están perdidos, entonces toca autopresentarnos. Vamos a terminar el minicurso 4 con la última clase de Sebastián. Bueno, entonces, ¿cuál es el plan para hoy? Para hoy lo que vamos a hacer es hablar un poco, bueno, voy a recordar lo que estábamos haciendo, o sea, y es la construcción de este mapa entre fronteras que tiene construido a partir de un homomorfismo de un grupo en un grupo de Lie. Y la construcción de este mapa viene de considerar caminatas aleatorias en grupos y entonces voy a comenzar con recordando y después va a ser como si fuera otra charla diferente, ¿listo? Que tal vez puede ser un poco más atractiva, ¿ok? Entonces, solo voy a recordar que tenemos un reticulado en SL, digamos 3R, y este lo pueden pensar, el ejemplo para pensar es SL3Z, y teníamos un homomorfismo de gamma en SL2R que queríamos probar, era trivial, ¿sí? Que era trivial, y sí, entonces estaba el teorema de Furstenberg que decía que cualquier homomorfismo aquí, entonces la imagen de phi era finita. Era finita. Y para probar esto, yo dije que ayer al final utilicé esto, el siguiente teorema que voy a escribir con cierta... Entonces, el teorema es el siguiente. Dice que si yo tengo un homomorfismo de gamma contenido en SLNR, o SLMR, o no, NR, en SLMR, el grupo de matrices invertibles con determinante 1. Entonces, estos N y M diferentes, decía que entonces existe un mapa P entre las fronteras de Furstenberg, que eran unos cocientes de estos grupos, unos espacios homogéneos, tal que el mapa era equivariante. ¿Y qué es lo que quiere decir eso? Quiere decir que para todo punto, o para todo gamma en el grupo, y como este mapa aquí va a ser un mapa medible, solo no va a ser continuo necesariamente, y si fuera continuo la vida sería más sabrosa, pero no. Entonces dice que para todo gamma y para casi todo punto, para casi todo x en Pn, tenemos que si aplicamos si vemos lo que es pi de gamma de x, entonces esto va a ser p de x, pero phi de gamma va a ser un subgrupo de aquí y por tanto va a estar actuando en la frontera. ¿Ok? Entonces esta acción yo voy a decir que es solo phi de gamma. Y recordando esto, este era SLNR, módulo, el grupo de las matrices triangulares superiores. Y acá también. Era SLMR, cociente con el grupo de las matrices triangulares superiores. ¿Ok? Entonces, sí, entonces el mapa va a ser construido con la teoría de caminatas aleatorias en grupos. Entonces voy a hablar un poquito de caminatas aleatorias y que caminatas aleatorias
en el plano hiperbólico y en grupos de SLNR, que corresponde a multiplicación aleatoria de matrices. Digamos, tienes dos matrices, A y B, y las empiezas a multiplicar A, B, B, A, B a la menos 1, A. La pregunta es, ¿qué pasa con ese producto? ¿Cuál es el comportamiento de esa matriz? ¿Qué va a pasar con los autovalores, los autovectores? ¿Ok? Entonces, pero primero pues volvamos a... ¿Qué? Empecemos con algo más sencillo. Y eso va a ser caminatas aleatorias en grupos. Entonces, la discusión en general va a ser la siguiente. A ver. Sí. Va a ser la siguiente. Vamos a tener un grupo gamma, cualquiera, un grupo gamma, y voy a tomar una medida de probabilidad en el grupo, ¿sí? Pero esta medida, o sea, va a ser solo, y el ejemplo que deben considerar es que gamma está generado por un número finito de elementos, digamos, y yo puedo definir una medida que está dada por MSI igual a 1 sobre K, ¿sí? Esta medida de probabilidad. Y lo que voy a hacer es empezar a multiplicar estos elementos aleatoriamente, escogiéndolos con probabilidad 1 sobre K, ¿sí? Y entonces estamos interesados en, voy a definir, consideramos como variables aleatorias, que son xn, que son escoger una de estas matrices, ¿sí? Escoger, o escogemos, yo diría escogemos, no sé cómo se dirá en portugués, escogemos xn en gamma, de acuerdo a mu, ¿sí? De acuerdo a mu. Y después vamos a multiplicar. Entonces, esto lo vamos a hacer para todo n mayor o igual que 1 y vamos a considerar el producto definido por x1, x2, xn. Y la pregunta es, ¿qué pasa? ¿Cuál es el comportamiento de xn? ¿De qué? De wn. ¿Ok? Entonces, en el caso que gamma es solo los números enteros y que yo tomo solo la probabilidad de 1 con aditivamente un medio y así, tomo 1 y menos 1 con probabilidad un medio, entonces lo que yo estoy haciendo es solo considerar empiezo digamos en el punto 0 y voy a sumar 1 y restar 1 aleatoriamente y eso me va a dar una caminata que tal vez haga así, ¿sí? Y como un teorema clásico en probabilidad es que esta caminata es una caminata recurrente, ¿ok? O sea que si cuando el comportamiento, cuando n va a infinito, te dice que siempre vas a pasar por todos los puntos de la recta infinitas veces, ¿sí? Con probabilidad 1. O sea, para casi toda elección
de x1, x2 hasta infinito, este comportamiento de recurrencia va a suceder. ¿Alguna pregunta? Comenzando en cualquier punto. O sea, pero claro que si lo sabes para cero, como vale para cero y pasa por todo punto, entonces en algún momento pasas por tu punto y desde ahí también vale. Sí, pero nosotros vamos a estar interesados en el caso en que gamma es un grupo de matrices en SL2R. Sí. O sea, es un grafo regular, ¿no? Lo que estás cogiendo. Grafo regular. O sea, como que todos tienen el mismo grado, ¿no? En general. Son grado K, ¿no? Sí, o sea, sí, Vale. está la noción de eso, el grafo de Cayley, Sí. que para este grupo, que básicamente tú empiezas en la identidad y tienes S1, S2, SK, Vale. y acá... Lo que pasa es que el grafo es infinito, entonces, claro. Sí, es un grafo infinito, esto importante, O sea, es un poco distinto que lo nuestro en ese sentido, ¿no? sí, Si diferente. si fuese finito, tendrías, bueno, si es conexo, que este lo es y no es bipartito, tendrías que ya como, digamos, lo de que te vas a distribuir uniformemente por el grafo. En este caso, Sí. no sé, no sé exactamente qué pasaría, pero... Eso, exacto. Entonces, pues la idea es como ver qué Sí, que pasa en este caso de grafos infinitos también. Sí, que lo de la recurrencia es una propiedad un poco menos fuerte, pero va a ocurrir más, supongo. Sí. Claro. Y lo que vamos a ver es que, por ejemplo, cuando gamma es un subgrupo de SL2R, o cuando uno está considerando caminatas aleatorias en el plano hiperbólico, lo que va a suceder es que las caminatas no van a pasar por todos los puntos del plano, y sino todo lo contrario, parece que estuvieran caminando hacia un punto al que sabían que iban a estar caminando, va a existir un límite. Entonces, esto es lo que va a explicar aquí, ahora, pero para explicarlo, tal vez yo considere mejor hacerlo con una caminata aleatoria en grafos y la razón, como la idea que yo les quería transmitir a ustedes es, si ustedes no van a recordar el plano hiperbólico los próximos 7 días, ¿okay? O quieren olvidarse y tal vez, no sé, pues y quieren tener como una intuición de lo que es el plano hiperbólico. Es importante como recordar que el plano hiperbólico se parece mucho como a un árbol infinito regular de valencia D. Entonces, acá está el árbol de valencia D igual a 4 y D igual a 3, que además hoy me di cuenta que es bastante relajante hacer estos dibujos. ¿Okay? Sí. Y entonces, digamos, ¿cómo se parece el plano hiperbólico a un árbol? Por ejemplo, una bola de radio n en el plano hiperbólico, el volumen es exponencial, es e a la n, y cuando tú tomas una bola de radio 4, ¿sí? en este grafo, y cuentas el número de vértices, también crece exponencialmente, ¿sí? Que crece del orden de 3 a la n. ¿Ok? Y bueno, digamos, para caminatas aleatorias en el plano hiperbólico, lo que sea que eso quiera decir, vamos a ver que es muy parecido a caminatas aleatorias en un árbol infinito. ¿Ok? Entonces, ¿cómo sería como una caminata aleatoria en un grafo? Entonces, lo que uno haría, pues, empezaría en un punto, empezaría en un punto P,
y aquí yo me voy con probabilidad 1/3 aquí, aquí, aquí. ¿Sí? Entonces, y haría lo mismo que con la línea. Entonces empieza a caminar y empieza a caminar. Y pues aquí va a ser un poco diferente a la caminata de la línea, porque una vez yo me alejo un poquito del vértice, pues la probabilidad de volver hacia el vértice es 1/3, pero la probabilidad de alejarme más del vértice va a ser 1/3 más, va a ser 2/3. Entonces, en el vértice en que yo esté, al próximo paso, yo voy a tener más probabilidad de alejarme más del vértice que de acercarme más al vértice. ¿Sí? Y pues usando esta idea, que es básicamente, en vez de considerar, es como si uno estuviera considerando caminatas con -1, probabilidad de -1 igual a 1/3 y de +1 igual a 2/3. Lo que uno puede probar es que esta caminata aleatoria va a irse hacia infinito y va a converger a un punto en la frontera del árbol. ¿Y qué va a ser la frontera del árbol? La frontera del árbol va a ser como un conjunto de Cantor, ¿sí? que está dado naturalmente por las divisiones que yo veo acá de los vértices en dos lados que se van hacia infinito. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? ¿Sí? ¿Qué quieres decir? ¿Es una cuasi-isometría? Que muchos de los comportamientos que uno ve en el plano hiperbólico son comportamientos que también uno los puede ver en grafos, pero en grafos a veces es más fácil como entenderlo. ¿Sí? Ok, pero Yo más precisamente, ¿qué quieres? Es que sí, es que no estoy ¿Qué siendo muy significa? precisamente, pero algo que uno pueda hacer preciso, digamos, si yo tomo el grafo, este grafo en D infinito, ¿sí? y lo considero tal que todos los lados, las aristas, tengan longitud 1, nomás es muy difícil como ponerlo geométricamente, o sea, geométricamente como poner el grafo en el plano euclidiano de tal forma que refleje que si dos vértices están alejados en el grafo, van a estar alejados en el plano. Es muy difícil ponerlo, digamos, aquí como yo dibujé esto en el plano euclidiano, estos dos vértices pues están muy cerca, ¿sí? Pero pues en la geometría del grafo en verdad está muy lejos, porque me tocaría hacer todo este camino así. Pero en el plano hiperbólico tú sí puedes como dibujar este grafo de cierta forma que las distancias entre los vértices en el plano hiperbólico va a ser comparable a la distancia de los vértices en el grafo. Ok. ¿Sí? Sí, eso es lo que estaba tratando de decir sin decir cuasi isometría. Ah, ¿tú dijiste cuasi isometría? Ok. Ah, sí. Sí. Pero es mi español. ¿Qué cosa? Es mi español. Es mi portugués, es mi portugués. Sí. Ok. Y bueno, pues la idea va a ser que en el plano hiperbólico va a estar pasando lo mismo. Pero ahora pues me gustaría como describir un ejemplo de un grupo generado por dos elementos hiperbólicos, alfa. Sí. Sí, sí, o sea, en verdad si lo quisiera hacer bien, sí, tienes razón,
para reflejar un poquito mejor esto, pues mejor tomarlo de esta forma, de forma que la probabilidad de ir y volver pues sea igual un poco. Listo. Entonces, ahora quería explicar acá un ejemplo de algo similar en el plano hiperbólico con dos elementos alfa y gamma y beta, que van a ser dos elementos hiperbólicos, como en el ejemplo que Plinio dio en la primera clase. Entonces, déjenme mostrarle cómo eran los dos elementos hiperbólicos. Entonces, esas son gamma y beta, son dos isometrías, y una va a ser traslación en este eje y la otra va a ser traslación en este eje. Y la traslación en este eje va a enviar este semicírculo aquí en este semicírculo acá, y la traslación en este eje va a ser este semicírculo acá en este aquí. Y pues lo que vamos a hacer es ver qué pasa cuando uno toma, ¿sí? Cuando uno, por ejemplo, aplica una palabra aleatoria en alfa y beta, ¿qué va a pasar con un punto que yo tome aquí en el plano? Y lo que veremos es que es básicamente lo mismo que en el grafo, que nos vamos a ir en un punto hacia infinito, que va a ser pues determinado por la caminata aleatoria, pero no va a depender del punto en el que yo empiece en el plano hiperbólico. ¿Ok? Entonces voy a decir eso un poquito más formalmente, pero antes de eso, pues quería decir también que este grupo así, va a preservar, o sea, cuando yo empiezo a iterar gamma, y tomo gamma al cuadrado, gamma beta a la menos 1, uno lo que ve es que estos como intervalos, si yo aplico gamma a estos intervalos acá, van a venir a intervalitos acá, y lo mismo va a pasar de las otras tres maneras. Entonces, uno puede ver que gamma va a preservar un conjunto de Cantor, en la frontera. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Sí. Una pregunta tonta como todas mis preguntas. ¿Cómo es que el grupo actuó sobre la frontera? La frontera es un límite. ¿Cómo defines la acción? El grupo está actuando sobre el árbol. ¿Cómo defines la acción sobre la frontera del árbol? O el límite de... Esa fue mi clase. ¿Cómo? Esa fue mi clase. Esa fue mi clase. Ah, disculpa. No, pero... No, o sea, de hecho, la acción acá en la frontera, en RP1, va a ser la acción proyectiva. ¿Sí? ¿Ya? Sí, pero también puedes ver como la acción, va a ser como la acción en las geodésicas. ¿Sí? Si yo tomo una geodésica, esta geodésica, la isometría, o sea, la frontera se puede pensar como el conjunto de puntos límites de geodésicas. Entonces, si yo tomo una geodésica, una isometría, me van a ver esa... Ya. Bueno, es decir, viendo nomás, para definir, en la definición del punto límite, uno ve los primeros n pasos, Sí. y eso por isometría ya te debe dar, ya sabes, la imagen, los n primeros pasos de la imagen, luego n tiene al infinito. ¿Es así o no? Los n primeros pasos, luego Tú tienden al tienes un infinito. árbol, esa es la cuestión, como es un árbol es fácil, ¿no? Aquí no va a tener un árbol, aquí no va a haber un árbol. Sí, yo lo quería mostrar como que había cierta analogía con lo del árbol, pero aquí lo que va a tomar es un punto y voy a empezar a aplicar estos aleatoriamente, y lo que va a mostrar es que no va a haber un árbol, pero bueno, uno podría dibujar un árbol, ¿sí? Ya, me estaba confundiendo. Voy a pensarlo un poco más para hacer preguntas menos brutas. No, pero pues digamos, en el plano hiperbólico son las transformaciones de Mobius, solo que en la frontera las transformaciones de Mobius se pueden ver como AX más BY, dos puntos, CX más DY. Y esa coincide dentro del círculo, dentro del plano hiperbólico. Entonces esa es la extensión. Lineal, exacto. Exactamente.
Exactamente. No, no, está bien. Está bien, está bien. Sí, exacto, sí, de hecho yo creo que tal vez hasta lo traté de hacer aquí. Bueno, más o menos lo que puedes hacer es, bueno, tomar un punto, ¿sí? Y ver las imágenes de los puntos, B de P, digamos, gamma de P, y formar un árbol como en la manera del grafo de Cayley. Y ese grafo va a estar Pero- isométricamente como, va a haber como una cuasi isometría, cuasi embedding que llaman, del grafo en el plano hiperbólico. Pero esos elementos beta y gamma deberían ser hiperbólicos. Deben ser hiperbólicos, sí. Vale, porque si De- no, no va a pasar el efecto ese Sí, de agujero negro, digamos, como que te Sí, vas al borde. exacto. Pareciera que sí, ¿no? O sea, eso intuitivamente uno pensaría que es así, pero la teoría general te dice que básicamente si empiezas, tú puedes empezar con un elemento hiperbólico, tal vez una rotación, y también va a suceder lo mismo. Pero no podría haber solamente elementos parabólicos. Quiero decir, no podría ser un subgrupo que tenga como diagonal, o sea, me refiero, que tenga de matrices que tenga como unos en la diagonal y luego lo que quieras por arriba. Exacto, exacto. Eso no. Tiene que ser de cierta forma un grupo que no está contenido en un subgrupo Sí. como soluble. Sí, si tus generadores son parabólicos pero generan toda la cohesión, simplemente te vas a ver va a haber una palabra corta, palabras cortas Sí. que no van a ser parabólicas. Sí, y eso me recuerda que yo cometí un error en escribir este teorema, que de hecho esto no va a existir siempre, sino que necesita dos hipótesis. Una hipótesis es que la imagen de gamma no es compacta, o la clausura de la imagen no es compacta. Eso sería más o menos si yo tomara rotaciones, ¿sí? Y yo mirara la caminata aleatoria, pues estas rotaciones no van a converger a nada, ¿sí? Dado que sean rotaciones, todas las rotaciones con un punto fijo. Entonces, esta y la otra condición, que es, digamos, que no sean todos así como unipotentes, como los que decías, esos parabólicos, que lo que uno aquí pide es que phi de gamma sea Zariski denso, ¿ok? Phi de gamma es Zariski denso, pero en verdad está diciendo algo así como estos dos casos son como casos como triviales o que son reducibles a este caso, ¿ok? Y bueno, entonces, listo. ¿Qué vamos a ver? Era, Tal vez la intuición de esas condiciones es que necesariamente en algún momento vas a volver en el grafo, ¿cierto? O sea, si tienes una rotación, o sea, ya no tienes la probabilidad alta de ir hacia afuera, sino que vas a volver y vas a quedar como haciendo esto de alguna manera ahí. sí, más o menos como esa es como la idea, que no, cuando estás contenido en uno de esos subgrupos y el subgrupo, digamos, puede ser el subgrupo solo Z, ¿sí? Entonces solo vas a ir para adelante y para atrás por el hecho de probabilidad. Entonces, sí, ese es el problema. Ok, entonces, ¿qué vamos a hacer? Explicar más o menos cómo está dado ese mapa. Entonces, lo que yo voy a... ya se acabó esta... Sí, ya creo que se puede quitar esto. Y bueno, entonces vamos a tratar de dar la idea de cómo se construye este mapa entre las fronteras. Ok, y la idea es como... es la siguiente. A ver...
Sí, entonces, Pena, Sebastián, solo una precisión antes de que borres. Sí. ¿Qué significa que xn está en gamma de acuerdo a mu? o sea, XN es como, o sea, es un elemento de gamma que es aleatorio y lo escogemos de acuerdo a esta probabilidad, ¿sí? O sea, va a ser uno de estos o el inverso con probabilidad 1 sobre 2K. Es ok. una variable aleatoria, pero en verdad es, Ajá. pues, Pues, vale, vale. si eso suena demasiado como gomelo, o esa palabra si no hace sentido en otros idiomas que no sean colombianos. Un momento. Aló, ¿me escuchan? ¿Sí? A ver, aló. Un momento. ¿Ahí se escucha o no? No. ¿Sí? Ok. Sí. Listo, entonces, ¿cuál es la idea de la construcción de esta frontera? Primero, debo decirles una cosa, que cuando gamma es un reticulado, si gamma es un reticulado de SL2R, no les voy a decir eso, disculpen. Lo que vamos a hacer es, voy a escribir lo mismo, pero mi cabeza es diferente. Entonces vamos a tomar gamma, vamos a tratar de explicar este gamma solo en el caso de n igual a 2, m igual a 2. ¿Ok? N igual a 2 y m igual a 2. Así, este caso no corresponda pues al caso que nos interesaba, que era n igual a 3, m igual a 2. Pero en este caso de n igual a 2, m igual a 2, pues esta frontera solo es la frontera del plano hiperbólico, entonces las cosas van a ser más simples. Entonces, lo que vamos a, pues tomamos un reticulado en SL2R y vamos a considerar una medida de probabilidad de la que por ahorita solo va a poner que sea de tal forma que está soportada en generadores y generan el grupo. Y vamos a tomar la caminata aleatoria, y el hecho fundamental del que estaba hablando, dice que para si fijo un P en H2, entonces lo que vamos a ver es que el límite para casi toda x1, x2, xn, estas son las variables escogidas y en el espacio de probabilidad que va a ser parecido a lo que estaba haciendo Sebastián Donoso, que es tomamos el producto infinito con la medida del producto aquí, o así, m a la n, producto a la n. ¿Ok? Entonces, para casi todo esto, tenemos que el límite existe un punto P, W, un punto tal que el límite de WNP converge a este punto en el infinito. Entonces, ese va a ser el límite de la caminata aleatoria. Y ahora estábamos considerando un homomorfismo. Un homomorfismo. Puedo también considerar la imagen de W. ¿Ok? Entonces,
tenemos el phi de SL2 o de gamma en SL2 de R. Entonces, cuando yo miro a la caminata phi de WN de P, vamos a ver que esto también, si tenemos estas hipótesis, esto también va a converger a otro punto, P' de W. ¿Ok? Es como si yo estuviera viendo a dos grupos, primero gamma y después a la imagen, pero estoy tomando las medidas de probabilidad pues, iguales, como la de gamma y la de phi de gamma. Entonces va a tener dos puntos y el mapa, este mapa, va a estar definido. Entonces, aquí está, definimos, y estos palitos, o sea, es bien, no es claro de que esto va a ser una definición. Va a definir P, creo que voy a llamarlos Q porque si no, o qué, porque si no, a ver, ok, entonces está aquí y definimos P de, Q de W igual a Q' de W. ¿Ok? Y, claro, o sea, esto no parece que está bien definido porque parece que dependiera de la palabra aleatoria que yo tengo. ¿Sí? Además que no es claro que esté definido sobre todos los puntos de la frontera. ¿Ok? Entonces, este va a ser el mapa de la frontera de H2 en H2. Pero algo que sí es fácil de ver o de convencerse es de que este pi va a ser, P va a ser equivariante. ¿Y por qué va a ser equivariante? Porque si yo tengo la palabra aleatoria WN, que recordemos estaba dada por X1, X2, XN, pues también puedo ver la palabra dada por gamma de WN, ¿sí? Entonces yo tengo que digamos, gamma de WN del punto P va a converger claramente, o no tan claro, pero va a converger a gamma de QW. ¿Sí? El límite de esto va a ser este. Y esta también va a ser una palabra aleatoria. O sea, en el fondo tienes como un camino que va de Q a Q', ¿no? Perdón, sí, como que tú tienes un P y converge a uno de ellos y luego lo que es la transformación tienes el camino y la transformación del camino, ¿no? Exacto. Y entonces... y ambos van a converger. Claro, uno converge a un lado y otro a otro, entonces tienes como una especie de... Eso, sí, exacto. Entonces te conecta como los dos puntos que están en el borde, digamos. Exacto, sí, yo tengo acá P, W1 de P, y va a estar así, WN de P, y va a converger a este QW. Y después yo voy a ir a la imagen de esto. Sí. Entonces, ¿qué va a ser? Claro, pero la podrías pintar incluso sobre el mismo... Te decía pintándolo sobre el mismo círculo, ¿sabes lo que te digo? No, pero es que si no, ya esos puntos se ven muy feo. Ya, Bueno, no, o sea, era para que se viese como el camino, ¿sabes? Pero Sí. bueno, da igual. Sí. Ok. Y listo, entonces tenemos este límite y claramente, o sea, pues si yo le aplico phi de W a phi de gamma a esto, o phi de gamma a esta expresión aquí,
phi de gamma de phi de W n de P va a ser igual a phi de gamma de este límite que era QW', y esto es solo este punto va a ser igual a P de gamma de QW, y este va a ser igual a phi de gamma de P de QW. ¿Listo? Bueno, y entonces, ¿cuál era el problema que tenemos acá? El problema es, primero, que nosotros necesitamos como mostrar que para casi todo punto aquí en la frontera existe una caminata aleatoria que termina ahí. Eso probaría que el mapa está definido en casi todo punto de la frontera. Y también necesitaríamos probar que está bien definido, que si yo tengo una caminata aleatoria, entonces para casi toda caminata no va a terminar en el mismo punto, porque si no, si yo tuviera otra caminata aleatoria que terminaría en el mismo punto, este mapa puede que no esté bien definido. ¿Ok? Y pues esa es más o menos la idea. Y como me quedan entre 4 y 14 minutos, de acuerdo a, no sé, a cómo nos sintamos, o cómo me siento yo, o los organizadores. Sí. No, es solo medible, sí, es medible, sí. Es que primero, sí, acá, digamos, en el caso que estábamos considerando, donde el grupo era como ese grupo por dos, que definaban el conjunto ese de Cantor, ¿verdad? Uno sí puede como definir una función continua, pero este gamma va a ser un reticulado, y tú no sabes como qué tipo de matrices hayan, y esto es verdad para casi toda caminata aleatoria, no para todo camino aleatorio. O sea, si yo considero, digamos, la palabra, si digamos, a a la menos 1, a la menos 1, a la menos 1, a la menos 1, eso pues te va a dar un camino que no va a converger. Pero ¿por qué esto no contradice eso? Es porque esa caminata tiene medida cero, porque normalmente uno no va a ver como a la menos 1, a la menos 1 infinitas veces, sino tiene que ver otros elementos del grupo. ¿Sí? Listo. Entonces, digamos que creo que me estoy como... Creo que voy a acabar aquí. O sea, podría explicar cómo se hace esto más formalmente con medidas estacionarias en grupos, pero yo creo que va a tomar otros 10 minutos. Pero entonces, o sea, lo que tendrías que ver es que si hay dos caminos que convergen al mismo punto, entonces sus imágenes también tienen que ir Tienen que ir al mismo punto, sí. Sí. Sí, eso no es trivial. Y una vez que has hecho eso... Eso no es trivial. ¿Qué cosa? Sí, lo puedo poner en los ejercicios. O sea, ahora Aunque- lo que quieres es usar esa P para concluir el teorema, ¿no? ¿O cómo? Sí, la verdad tú quieres esta pega, pero la construcción está en las notas y son como 6 páginas, y en verdad el mapa no está construido ahí, está construido de una forma
más abstracta usando la teoría bueno, de medidas estacionarias y el teorema de convergencia de Martín-Gales en probabilidad, del que hubiera sido bueno hablar, pero tal vez, sí, yo creo que mejor paremos aquí. Pero, espera, pero una vez que, o sea, esto, al final, el teorema, sí, lo que querías demostrar es que existe la P, vale. Yo he de Sí, demostrar que existe la P. Sí. Sí, Vale. sí. Sí, o sea, sí. Tal vez me gustaría solo decir que, bueno, otra perspectiva que podemos ver acá, lo que estamos tomando es, estas son matrices y cada una de estas es una matriz y lo que estamos haciendo es multiplicando aleatoriamente esas matrices y pues como existen como teoremas como muy interesantes en el estudio de este producto aleatorio de matrices y algo como clásico que uno ve es el siguiente resultado. Dice el siguiente resultado es que este teorema que tal vez creo que es originalmente de Furstenberg es que, bueno, yo tengo gamma en SL2R, ¿sí? Y considero la medida de probabilidad gamma, y gamma no está, si no es un grupo abeliano, sino un grupo así como un poco más complicado, como una retícula, o como el grupo que consideramos ahí. Y lo que dice es que uno tiene el límite que existe un lambda único positivo, tal que para casi todo x1, x, tenemos en gamma n, n, tenemos que el límite de la norma de Wn, pues no va a tomar la norma, sino va a tomar log de la norma, o aquí se puede poner, en vez de esto, se puede poner el eigenvalor, eigenvalue, valor propio, o, ¿cuál era la otra palabra? Autovalor. El valor más grande dividido sobre n. Esto va a converger a este número lambda. ¿Ok? Y eso es lo que, cuando uno ve lo que dice formalmente, es que dice que esta caminata aleatoria se va a mover a una velocidad de aproximadamente lambda hacia su punto a infinito. ¿Ok? Y no siendo más, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. ¿Hay más preguntas? Sí, esa es una buena pregunta. En dimensión mayor, ¿el espacio de banderas es frontera de qué espacio? O sea, ¿cómo? Sí, o sea, lo que Furstenberg como probó es que este G mod P, o sea, está el G mod P, o sea, en dimensión 2 está esto, y este es el G mod P, va a ser la frontera del círculo, y
Bueno, esto se puede ver como la frontera geométrica, pero sí, o sea, como lo que Furstenberg probó es como un análogo del teorema de Liouville, que dice que cualquier función armónica aquí acotada en el disco o en el plano hiperbólico está dada por una función el infinito aquí en el círculo. Entonces, lo que Furstenberg probó fue como el análogo que cualquier función armónica en el espacio simétrico asociado a SLNR viene dada únicamente por una función en este G mod P, que es la frontera de Furstenberg. Pero también este P, o sea, geométricamente el G mod P no se entiende como el límite de una geodésica, sino cuando n es mayor o igual que 3, lo que uno tiene en este espacio simétrico es que está el espacio simétrico, que es un espacio de curvatura no negativa, y para casi todo punto, lo que uno tiene no hay solo como y un vector, digamos. O sea, bueno, va a haber una geodésica, pero también lo que hay es algo dos dimensional, lo que se llama un flat, o va a haber una copia de R a la 2 o de R a la n menos 1, una copia de R a la 2 que va a estar contenida geométricamente, y esa copia de R a la n menos 1 que viene del grupo de Cartan acá. Acá está el grupo de Cartan, ¿sí? Y, o sea, de hecho el grupo de isometrías de esto va a actuar transitivamente en el espacio de estos flats, y lo que más o menos un flat a lo que va a corresponder es como a una elección de una cámara de Weyl de un plano de estos en el espacio simétrico. Sí, yo creo que como tal vez me estoy extendiendo mucho, pero el caso para pensar en como rango superior, por más tonto que parezca, es como solo SL2R producto SL2R, ¿sí? Que en cierto sentido es como parecido a SL3R, en cuyo caso la frontera va a ser el producto de dos círculos, y un punto de la frontera va a ser dos punticos en la frontera, y esto, como dado un punto aquí, dado un punto P1, P2, o sea, P sería P1, P2, esto me va a definir una geodésica acá y otra geodésica acá, y el producto de estas dos geodésicas es la copia de R2, ¿sí? El punto va a corresponder a esta como región. Sí. Gracias. Sí. Bueno, ¿hay otras preguntas? Sí, ¿no? Sí, yo quería, o sea, lo que has demostrado hoy, el teorema ese de lo de la P, Sí. eso lo querías para otro objetivo, ¿no? Era como algo que querías. Sí. O sea, No, ¿cuál era el objetivo inicial? Eso no, es el objetivo inicial pues era probar el teorema de Furstenberg, de que cualquier homomorfismo de gamma en SL2R era Sí. trivial. Sí, donde gamma es un subgrupo de SL3,
¿no? Sí, gamma es un reticulado SL3. Ah, vale. Sí, O sea, la idea es que, digamos que como que al meterlo en SL2, como que se tiene que aplastar, digamos, porque si no, o sea, como que la estructura de SL3 es muy diferente. Eso es sí, lo que la idea, ¿no? Sí, sí, es algo así. La verdad es que yo tampoco creo que tengo un entendimiento tan profundo como para Vale, vale. sentir sí es por ese motivo, pero Sí, entiendo. es- Gracias. sí. No, yo solo voy a hacer un comentario propaganda, si Sebastián me permite. Con Sebastián estamos pensando en continuar trabajando, estudiando estos temas. Si hay alguien que esté interesado, nos puede escribir o podemos hablar para... Ahora con la tecnología podemos encontrarnos desde cualquier lugar del mundo, entonces están todos invitados, solo nos avisan y no sé si Sebastián quiere decir algo. No, que sí, que excelente. Bueno, magnífico. ¿Algún otro comentario o pregunta? Si no, agradezcamos una vez al ponente, tanto por su acción